Vamos a comenzar hoy con algunas preguntas que no van a ser meramente preguntas o preguntas retóricas, sino una invitación a pensar y fundamentalmente a detenernos para evitar ciertas inquietudes, ¿no? Evitar esta inquietud que nos va a ocupar hoy, donde vamos a abordar un cruce entre lo que podríamos denominar la filosofía de Anaximandro y la cábala judía, y dos nociones específicas. Por un lado, la noción de Apeirón y por el otro lado, la noción de Ein Sof. La pregunta es, ¿qué puede tener en común un pensador del siglo sexto en Jonia que observa las estrellas desde la costa de Mileto con un místico judío medieval que contempla las emanaciones del Ein Sof en las páginas del Zohar? ¿Mm? En otras palabras, ¿puede el concepto de lo ilimitado unir lo que parece estar completamente separado por el tiempo, por el espacio, por la cultura, por el lenguaje? ¿O podremos decir, puede haber bajo las diferencias históricas y culturales, una misma intuición sobre el origen, sobre lo que se funda y sostiene el mundo, que podemos reconocer como una filosofía perenne? Bueno, justamente eso es lo que hoy vamos a explorar como posibilidad, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque no son ingenuidad ni superficialidad comparativa lo que vamos a hacer, sino que lo que vamos a hacer es con rigor nos vamos a meter en la filosofía, en ese rigor asombroso que nos permite compararla con lo que requiere la mística, ¿sí? Filosofía y mística. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa ver es cómo en dos sistemas de pensamiento tan distintos como es la filosofía arcaica griega y la cábala judía, van a aparecer una figura en común, que es lo ilimitado como principio del mundo. Bueno, en Anaximandro ese principio es el apeirón. En la cábala va a ser el Ein Sof. Ambos términos son nombres que intentan, por así decirlo, decir lo indecible, lo ilimitado que no se ve. Y eso ilimitado que no se ve, pero que a la vez sostiene todo lo que es. Ahora, ¿por qué es importante este cruce? Bueno, porque nos permite reconocer que ciertas preguntas atraviesan la historia de la humanidad, con distintas ropas, con distintos maquillajes, con distintas lenguas, pero que tienen un mismo pulso, un mismo latir. Se van a preguntar de dónde viene todo lo que es, por qué las cosas surgen y por qué las cosas también desaparecen. ¿Cómo se mantiene el orden en un mundo de cambio y de pluralidad? Y otra pregunta que se me ocurre puede ser, ¿qué significa la justicia cuando no hay un Dios que interviene sin una estructura que regula y sostiene? Es decir, ¿cómo se sostiene lo finito del mundo, en palabras de la mística judía, el mundo de Bet, en lo infinito, el mundo de Aleph, al mismo tiempo sin ser devorado por él? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Estudiar este cruce entre Anaximandro y la Cábala, obviamente no como un ejercicio erudito aislado. Lo vamos a hacer como un entrenamiento para ver conexiones donde otros simplemente ven fragmentos. Es un modo de percibir, por así decirlo, la filosofía no como una acumulación de doctrinas, más bien la vamos a ver como un continuo preguntarse por el ser, un continuo preguntarse por la justicia, un continuo preguntarse por el orden y justamente por el misterio que sostiene lo real. Entonces, hoy nos vamos a acercar al pensamiento de Anaximandro no solamente como un filósofo presocrático, como se suele hacer siempre, sino también como alguien que intuyó que el surgimiento y la desaparición de las cosas no es simplemente un capricho, sino que es un acto de justicia cósmica inscrito en la estructura propia del mundo. Y nos vamos a acercar también a la Cábala. Y no lo vamos a hacer
solo como mística judía, sino como un pensamiento que reconoce que la pluralidad es posible, porque justamente lo infinito se oculta para permitir que lo finito aparezca. Y al comparar estos dos registros, lo que vamos a descubrir en definitiva es un mismo latir. Y en este mismo latir van a estar por un lado la filosofía perenne que a través de caminos diversos se pregunta por lo ilimitado que funde el ser y por otro lado también lo ordena. Así que antes de meternos en profundidad con estos fragmentos y testimonios, nos vamos a meter también obviamente con palabras griegas, palabras hebreas, ¿sí? Nos vamos a detener por un momento y vamos a tratar de sostener un conjunto de preguntas en nuestra mente que nos permitan de alguna forma avanzar o por lo menos tenerlas latiendo ahí, ¿sí? De trasfondo, como una escucha de fondo, como una música de fondo, que nos permita en el avance que vamos a ir haciendo, ir comprendiendo mejor. Por un lado pienso en la primera pregunta, es decir, ¿qué significa que el principio de todo sea lo ilimitado? ¿Qué implicancias tiene esto para nuestra idea de justicia, para nuestra idea de orden, para nuestra idea de nacimiento y muerte? ¿Mm? ¿Y cómo podemos pensar hoy, con nuestra vida concreta, que todo lo que es participa de un fondo infinito que lo sostiene? ¿Qué implica eso para nosotros hoy? Y por último, ¿es posible una filosofía que sea al mismo tiempo razón y al mismo tiempo piedad? Bueno, con estas preguntas así en el horizonte, vamos a ir avanzando hacia el pensamiento de Anaximandro. ¿M? eh, Hacia el apeirón, y por otro lado, hacia el pensamiento cabalístico con la noción del Ein Sof, ¿sí? Porque lo que queremos es aprender a ver el mundo con ojos que no se cansan de asombrarse y no se cansan de pensar. Al pensar a Anaximandro y a la Cábala y pensarlas justamente en paralelo, no estamos forzando una comparación superficial, y esto es importante aclararlo. Lo que estamos haciendo es descubriendo una resonancia profunda, porque para Anaximandro la noción de toa peirón no es caos, es principio, ¿m? Un principio ilimitado del que todo surge y al que todo retorna catatogreón por necesidad. Y este retorno no es castigo, es diqué, es decir, justicia. Una justicia cósmica, una justicia que repara la adiquía, es decir, la injusticia. Diqué, justicia, adiquía, injusticia. Una injusticia que obviamente va a ser una injusticia ontológica porque va a significar que existe en tanto límite. ¿Mm? Hay una separación eh, ontológica de, de este apeirón, de esto infinito, y por ende ahí se necesita producir una reparación de esa injusticia. Esto lo vamos a analizar. Pero también tenemos que analizar la Cábala, porque para la Cábala el Ein Sof es también lo infinito absoluto, la esencia divina sin límite, sin forma, que para crear el mundo realiza lo que se denomina Tzimtzum, ¿sí? ¿Qué es el Tzimtzum? Es una contracción que permite que lo finito surja. Más allá de que autores como Luria han pensado dos Tzimtzum, un Tzimtzum que es eh, como mapa de pensamiento, ¿no? Como la estructura de pensamiento, como un proyecto interno de Ein Sof, como si nosotros pensáramos en un plano de una casa primero, antes de construirla, y después un segundo Tzimtzum donde se crea realmente, donde está esta retracción que provoca el vacío. Bueno, acá vamos a hablar del Tzimtzum, del segundo Tzimtzum, donde va a permitirse que lo finito surja, ¿sí? Entonces, lo creado en su mismo, podríamos decir, aparecer, introduce un desequilibrio que solo puede ser reparado retornando a la unidad.
elevando la chispa de luz que, que de alguna forma quedaron dispersas en la creación. Bueno, ambas tradiciones, tanto Anaximandro por un lado del lado de los presocráticos, siglo VI antes de Cristo, como la cábala judía, época más medieval, bueno, son tradiciones que nos enseñan que lo finito implica un quiebre en la unidad infinita y que el retorno a esa unidad es justicia y plenitud y no aniquilación. ¿Mm? Ahora, ¿por qué este cruce? Este cruce entre Anaximandro y la cábala importa porque, por un lado, nos muestra que la filosofía no es patrimonio de una sola tradición, sino que es más bien una búsqueda que late en toda cultura que se interroga justamente por el origen y el sentido de lo que es. En segundo término, porque nos enseña a pensar lo ilimitado, no como una amenaza al orden, más bien nos permite pensar lo ilimitado como fundamento. Tercero, porque nos permite, mejor dicho, leer de alguna manera con rigor filosófico y filológico, reconociendo que esta noción de arjé, es decir, o toa peirón, mejor dicho, e insoft, no son sinónimos, pero son parientes en su pregunta por lo absoluto que funda y sostiene. ¿Mm? No son hermanos gemelos, no son lo mismo, pero son parientes. Están queriendo decir lo mismo con palabras diferentes. ¿Mm? Y cuarto, porque de alguna forma esto nos ayuda a conectar razón y asombro, porque el pensar filosófico justamente y el místico se encuentran en la pregunta radical por lo que sostiene la pluralidad en un trasfondo de unidad. Con lo cual, lo que me propongo es comparar con cierto rigor y al mismo tiempo con serenidad, porque para esto hay que tener cierto grado de serenidad, el fragmento que se denomina, yo suelo decir que parece una patente de Transilvania, que es el fragmento DK12B1. Es un fragmento que está inserto en otro fragmento DK12A9, o sea, es decir, una cita textual dentro de una cita testimonial, y la noción de Ein Sof que va a traer, ¿sí?, el doctor Mario Saban en un texto llamado, que es su tesis doctoral, el Masá Bereshit. Y lo voy a hacer para mostrar que, aunque sus contextos históricos, culturales, son radicalmente distintos, ambos van a expresar una intuición compartida sobre lo ilimitado como fundamento del ser y del orden del mundo. Así que vamos a empezar con el fragmento de Anaximandro, el fragmento de K12b1, que es transmitido por Simplicio. ¿Mm? Ahí, en ese fragmento, va a decir lo siguiente, lo voy a leer literalmente, ¿sí? Lo voy a leer textualmente. Eh, para no... Si lo tengo por aquí. Acá está. De donde las cosas tienen su origen, a ello retornan también por necesidad, pues deben pagar castigo o la culpa y la reparación unas a otras por su injusticia conforme al ordenamiento del tiempo. Bien, en este breve fragmento, Anaximandro va a formular una ontología de lo ilimitado que no se reduce a un relato cosmológico, porque acá lo que se nos está ofreciendo es una clave de interpretación del devenir como justicia estructural. Es decir, todo lo que surge to apeirón, lo ilimitado. ¿Mm? Y al surgir, introduce una ruptura en la unidad originaria, es decir, una injusticia, perdón, adiquía, que no es un pecado moral, obviamente, sino
la transgresión ontológica que implica existir como límite. ¿Mm? Pero, ojo, esta injusticia no queda impune, ni exige un Dios que castigue necesariamente. ¿Cómo se resuelve? Bueno, se resuelve por necesidad, catatogreón, por necesidad, según necesidad, catatogreón. Y lo hace en un entorno que no es un castigo, sino una restitución, una reparación, una justicia cósmica que va a estar inscrita justamente en la estructura del ser. Y ahora voy a leerles directamente esta noción que va a traer Mario Saban, o mejor dicho, lo voy a parafrasear, porque Mario Saban, cuando habla de Ein Sof, va a decir que el Ein Sof es manifestación de lo infinita esencia divina. No tiene fin, sin límite, es una presencia absoluta que precede a toda creación y que a pesar de crear permanece inmutable y escondida en toda creación. Bueno, justamente en estas ideas, y acá aparece en el seno propio de la mística judía, donde vamos a encontrar también una noción de lo ilimitado como fundamento, que va a ser justamente la noción de Ein Sof. Eh, bien, voy a quitar el WhatsApp. Vamos a seguir. Entonces, decía que justamente en el núcleo, ¿sí?, de la mística judía vamos a encontrar esta noción de Ein Sof, que va a ser justamente el término para ilimitado, ¿no? Ein Sof tiene que ver con esto, como lo sin fin, lo que no tiene fin. Que no es obviamente un vacío, no es un caos, no es una abstracción negativa, lo que es una plenitud infinita que sostiene la existencia de todo lo que es sin dejar de ser lo que es. ¿Qué implica esto? Que para que lo finito surja, justamente, este infinito debe realizar un acto, y ese acto es Simsum. ¿Qué significa Simsum? Significa retiro, significa contracción. ¿Para qué? Para generar vacío. Un vacío que permita la pluralidad, pero ese vacío no significa ausencia absoluta de lo divino, sino significa que es una presencia oculta, que subyace, una presencia que subyace. Lo creado es finito, fragmentario, limitado, pero cada fragmento va a contener en sí mismo chispas. ¿Mm? En hebreo es nitzot, ¿sí? Chispas. Nitzot de la luz infinita, que básicamente van a esperar ser elevadas al Ein Sof nuevamente. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a intentar, con las diferencias que esto implica, vamos a tratar de notar ambos sistemas y vamos a tratar de ver qué comparten esencialmente entre ellos. Porque por un lado, en Anaximandro, justamente lo ilimitado no va a ser caos, sino que va a ser, por así decirlo, un principio que sostiene el cosmos desde adentro con necesidad, es decir, catatogreón, donde cada cosa, taonta, si cada cosa al nacer implica una ruptura en la unidad que se resuelve en su retorno, en un ciclo que podríamos decir de justicia, ¿no? Dediqué, que no necesita una intervención divina porque justamente la justicia está inscrita en la estructura misma del ser. Y por otro lado, en la Cábala, ¿por qué? Porque el Ein Sof va a crear a través del Simsum permitiendo la pluralidad de este retiro, ¿no? Crea a partir del Simsum, ¿por qué? Porque crea a partir de ese retiro, de esa contracción donde se abre el vacío, justamente sin perder su carácter de infinita unidad. Entonces, cada fragmento de lo creado, aunque pueda ser limitado, va a guardar en sí mismo una chispa de esa luz y el trabajo espiritual, es decir, y acá vamos a empezar con algunos términos, el tikkun olam, que va a consistir en liberar esa chispa y devolverlas al origen. Y acá ya les estoy comparando dos términos, porque por un lado tenemos diké en griego y tenemos tikkun olam
en hebreo. ¿Mm? Entonces, tanto la Dike como Tikkun Olam van a ser la justicia que van a permitir esta reparación donde en ambos casos hay finitud que se separa, pero que debe de alguna forma retornar al origen. ¿Mm? Bueno, ambos sistemas piensan el orden del mundo no como intervención de un Dios con voluntad, sino que lo van a pensar como necesidad estructural. Como una especie de ley inmanente que va a sostener la pluralidad sin perder la unidad. Ambos, en ambos casos, se van a enseñar que lo ilimitado va a fundar, va a sostener y va a, de alguna forma, va a llamar al regreso a lo que surge de él en un ciclo de justicia, en un ciclo de restitución, en un ciclo de restauración, donde el retorno no va a ser castigo, el retorno justamente va a ser reconciliación. ¿Mm? Con esto obviamente va a haber ciertas correspondencias profundas. ¿Por qué? Porque lo ilimitado es origen, ¿no? Porque por un lado tenemos el Toapeirón en Anaximandro y el Ein Sof en la Cábala, que en ambos casos son principios, como decíamos recién, ilimitados que preceden y fundamentan lo que existe. ¿Sí? Ambos son infinitos, ambos son inengendrados, ambos son incorruptibles y justamente no están sujetos al tiempo. ¿Mm? Porque el tiempo, desde la Cábala, está pensado en el mundo de Bet. Entonces, los cabalistas van a decir que en Aleph existe otras formas de tiempo que no son las mismas formas de tiempo del mundo de la finitud. De la misma forma que un mosquito no tiene la misma manera de vivir el tiempo que la tiene un ser humano. ¿Por qué? Porque un mosquito puede vivir 3 días y un ser humano puede vivir 80 años en promedio, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar. ¿Qué pasaría con el tiempo donde eh, el Ein Sof es atemporal, inengendrado, no tiene principio, no tiene fin? ¿Mm? Por otro lado, en Anaximandro, la pluralidad implica injusticia ontológica. En la Cábala, la pluralidad es el resultado del Simsum, que es la separación que genera fragmentación y desequilibrio. Por otro lado, tenemos lo que podríamos llamar el retorno como justicia y reparación. ¿Qué es esto? Bueno, lo aclaré un poquito antes, ¿no? En Anaximandro el retorno a la Peirón es un acto de justicia cósmica, que es dique, es la restitución, por así decirlo, del orden roto por la individuación, mientras que en la Cábala va a ser el retorno de la chispa a Ein Sof a través de las acciones humanas en un acto de restauración de la unidad. Y por último, podríamos decir lo sagrado como necesidad estructural. ¿Por qué? Porque en ambos eh, sistemas reemplazan la figura del Dios interventor con la noción de una ley inmanente que sostiene la realidad. Y por otro lado, la justicia se entiende no como castigo, por ende arbitrario, sino como estructura de un equilibrio. Ok, entonces, vamos a ir para ir pudiendo comparar las ideas con mayor exactitud. A mí se me ocurrió que hagamos esto en dos partes. Por un lado, vamos a comparar la idea de Apeirón, ¿sí? Vamos a tratar de profundizar en lo que el tiempo permite la noción de Insoft, perdón, la noción de Apeiron, primeramente, y después vamos a hacer lo mismo con la noción de Ein Sof. Con lo cual, vamos a empezar con el fragmento de Anaximandro, que nosotros ya habíamos leído, donde va a aparecer la noción de Apeiron. Entonces, en este fragmento estamos en presencia del nacimiento de la filosofía, ¿sí? Como forma de interrogar el mundo. Vamos a repasar el fragmento que Simplicio nos dejó. Es un fragmento que está inscripto, como ya dije, en un fragmento mucho mayor, que es el DK 12A9. Este es el DK 12B1, donde dice, de donde las cosas tienen su origen, a ellos retornan también por necesidad, pues deben pagar la culpa y reparación unas a otras por su injusticia conforme al ordenamiento del tiempo. Bueno, este texto, que es de hecho por ahora, porque puede aparecer otros fragmentos en un futuro, por ahora es el único fragmento auténtico que conservamos de Anaximandro y básicamente concentra en muy, muy pocas palabras un
cambio radical en la historia del pensamiento. ¿Por qué? Porque en principio va a mostrarnos que lo apeirón, es decir, lo ilimitado, es un principio y no un caos. Es decir, lo primero que quiero que quede claro es que cuando Anaximandro habla de apeirón, de lo ilimitado, no está hablando de caos informe ni de un desorden caprichoso. Lo ilimitado en Anaximandro es un principio de posibilidad, un fundamento del cual surge todo, eh, y a lo cual todo retorna. De ahí surge todo y de ahí, y desde ahí y hacia allí retorna todo. De hecho, en la mentalidad arcaica, si nosotros repasamos, por ejemplo, a Hesíodo en Teogonía, nos vamos a encontrar con que Zeus es quien impone el orden, ¿no? Sobre el caos, quien ejercita la justicia, la diqué, es decir, él proporciona diqué, él proporciona justicia según su propia voluntad y poder. Pero esta idea se va a romper con Anaximandro. ¿Por qué? Porque ya no va a haber Zeus que castiga, tampoco va a haber Zeus que premia. No va a haber intervención divina que mantenga el cosmos a raya. Lo que hay es una estructura de necesidad, un orden que no depende de la voluntad de nadie y que rige el surgir y el desaparecer de las cosas. En este sentido, el apeirón es, en el fondo, eh, algo del orden de lo ilimitado, algo que subyace de manera ilimitada por debajo de todo lo que existe, pero a la vez, de este fondo ilimitado emergen todas las cosas y hacia ahí también vuelven todas las cosas, porque en su misma existencia limitada llevan inscritas una tensión que exige ser reparada. ¿Mm? En segundo término, podríamos hablar de la pluralidad como injusticia, ¿sí? Una injusticia que podríamos llamar originaria incluso, ¿no? Esta injusticia originaria tiene como ciertos ecos posteriormente en lo que podríamos denominar el pecado original, pero eso sería otro tema, ¿no? Pero podríamos estar hablando de la pluralidad como una injusticia originaria. ¿Mm? ¿Por qué? Porque acá va a aparecer un punto fundamental y hasta cierto punto contraintuitivo. Es decir, rendir justicia por su injusticia. ¿Qué significa esto para Anaximandro? Significa que el simple hecho de existir como algo delimitado ya es en sí mismo una injusticia cósmica. No es una injusticia moral, no es un pecado en sentido religioso, es una injusticia en términos ontológicos. Es decir, existir es separar, limitar y excluir. Cuando algo surge, al ocupar un espacio, al marcar un tiempo, se separa de la unidad ilimitada de la que proviene e introduce una diferencia. Bueno, esa diferencia es una tensión en el orden de todo. Por eso, justamente, el retorno al apeirón es la reparación, tisis en griego, ¿no? Reparación de esa injusticia. No es un castigo, no es una venganza, no es Zeus lanzándote rayos, ¿sí? Para destruirse, partirte al medio, no. Es la restauración del equilibrio roto por la aparición de lo limitado. La muerte, si la queremos, podemos verla así, no sería entonces una tragedia, sino que sería la consecuencia necesaria de la existencia misma como límite. ¿Mm? Ver la muerte, ¿sí? Como consecuencia necesaria de la existencia misma como límite. Entonces la muerte es parte de esa reparación que cada cosa, ¿m? Taonta, todas las cosas necesitan, ¿sí? Para volver, necesitan pagar su culpa por la existencia, ¿no? Por haberse separado de ese trasfondo unitario que es, en este caso, el apeirón. Tercero, podremos pensar también en atributos de lo divino, pero ojo, sin figura antropomórfica. ¿Por qué? Porque si nosotros prestamos atención,
vamos a notar que Apeirón en Anaximandro tiene atributos que en la tradición griega siempre fueron asociados con lo divino, es decir, inmortalidad, incorruptibilidad, eternidad, algo del orden de lo ilimitado, bueno, todo eso eran atributos que nosotros podríamos tranquilamente atribuirlos a Dios. Pero lo radical es que estos atributos ya no se no se aplican a un Dios con rostro, un Dios con voluntad, un Dios con historia. Aquí no hay un Zeus, no hay un Poseidón, no hay una mitología ni una genealogía de dioses. ¿Sí? De hecho, Jäger va a desarrollar con muchísima lucidez en el texto la teología de los primeros filósofos griegos, donde va a decir que en la religión, lo que era antes la religión, eh, lo que antes era Dios para la religión, en Anaximandro se va a convertir en arjé, en principio. ¿Mm? Bueno, ¿esto qué implica? Implica que lo sagrado no va a desaparecer, se va a transformar. Y lo que antes se narraba en forma de mito, ahora se va a pensar como estructura. ¿Mm? Cuarto punto, el orden cósmico inmanente y la justicia como legalidad. Y acá vamos a llegar a otro punto fascinante donde Anaximandro va a traer la noción de dique, es decir, la justicia, porque ya no va a ser el acto de un dios que interviene, no va a ser Zeus aplicándola, sino una especie de legalidad estructural que va a regir el cosmos desde adentro. Es decir, el orden del mundo no va a depender de voluntades externas. Cada cosa que surge está destinada a retornar, cada límite impuesto al todo será de alguna forma retirado, cada diferenciación vuelve o necesita volver por justicia a la unidad. Es decir, la necesidad, catatogreón, de la que va a estar hablando, en este caso Anaximandro, no va a ser una fuerza que aplasta, sino el mismo orden de lo real, la ley que asegura que el cosmos no se disuelve en un caos sin retorno. ¿Mm? Y quinto, la filosofía como comprensión del orden universal. ¿Por qué? Porque con todo esto, Anaximandro está inaugurando una forma de filosofar que ya no se contenta con relatar el origen del mundo a través de los mitos y las genealogías divinas. La filosofía acá, que aparece por primera vez en prosa, se va a convertir en el surgimiento del logos y por ende de la interpretación racional de lo real. Pasar, o mejor dicho, pensar el apeirón no es quedarse en un principio abstracto, en un principio distante, sino que es aprender a ver que todo lo que existe es finito, limitado, y que en ese límite se encuentra la huella de lo ilimitado que lo precede, que lo sostiene, que lo reclama de vuelta. ¿Mm? Ok. Con lo cual, con Anaximandro vamos a aprender que tenemos que ver la estructura que sostiene todo lo que es. ¿Sí? Con Anaximandro, el asombro se empieza a convertir en pregunta y la pregunta se empieza a convertir de alguna forma en un camino que se debe ir trazando. Lo que descubrimos, o lo que vamos a descubrir en en este episodio, no es solamente un fragmento de la historia de la filosofía, sino una forma de estar en el mundo con conciencia, con gratitud y con responsabilidad, aprendiendo a leer en cada caso, ¿sí? En cada caso y en cada cosa. ¿Sí? En cada cosa que nace y que muere a la vez, la marca de lo ilimitado que la sostiene. ¿Mm? Ok, ya vimos a Anaximandro, ahora nos vamos a meter con el Ein Sof en la Cábala. ¿Mm? Este es el infinito que se contrae. Vamos a ir con calma, ¿sí? Porque son conceptos que quizás para nuestra mente occidental son diferentes o distintos, ¿no? La noción del Ein Sof dentro de la Cábala, eh, al igual que la noción de Apeirón en Anaximandro, es una invitación, ¿sí? Una invitación a pensar lo ilimitado no como caos otra vez, tampoco como carencia, pero sí como fundamento. Fundamento y sostén del orden del mundo. ¿Mm? Tanto Apeirón como Ein Sof van a hablarnos de esto, del fundamento y el sostén del mundo.
Entonces, vamos a una pregunta que nos puede ayudar a estructurar lo que viene ahora. Es decir, ¿qué significa que lo ilimitado sea el principio del mundo y la condición de la justicia cósmica? Bueno, acá va a aparecer la noción de Ein Sof, que básicamente es Dios como infinitud absoluta, ¿sí? Dios como infinitud absoluta. ¿Por qué? Porque en la tradición mística judía, Ein Sof significa literalmente sin fin o sin límite, ¿sí? Es la definición de Dios como esencia infinita, anterior, podríamos decir, a toda forma, anterior a toda creación, anterior a todo límite. ¿Mm? Ein Sof, en algún punto, es la manifestación de la infinita esencia divina, sin fin y sin límite, es decir, una presencia del orden de lo absoluto que va a preceder y ser anterior a toda creación. Es decir, lo importante acá, básicamente, es comprender que este Ein Sof no puede ser captado ni por el intelecto ni por la imaginación. ¿Por qué? Porque carece de atributos que lo delimiten. No tiene figura, no tiene nombre, no tiene voluntad en el sentido humano, muy parecido a la Perón, ¿no? Porque la Perón va a pasar exactamente lo mismo. Cuando Tales de Mileto hablaba, por ejemplo, de que el principio de todo es el agua, uno se podía hacer una idea, por lo menos de, no sé, de agua saliendo de la canilla, o de un vaso de agua, o de un río. Agua es algo concreto, es algo que uno puede imaginar, pero ¿cómo nos imaginamos lo infinito? Bueno, con Ensof va a pasar lo mismo. Va a pasar exactamente lo mismo. Es, por decirlo de alguna forma, eh, lo absolutamente otro, pero a la vez lo absolutamente presente llenándolo todo. Podríamos hacer algún cruce también con la noción de Deus sive natura de Spinoza, pero, y eso lo dejo así latente. Lo dejo así latente. Tomemos en cuenta de que Spinoza venía de tradición judía, con lo cual no sería extraño para nada que no solamente que hagamos un cruce, sino que haya habido una recepción de la cábala, ¿sí? Y de estas nociones en Spinoza. Bueno, y avanzando un poco más, decíamos que esto es lo absolutamente otro, pero a la vez lo absolutamente presente, que lo llena todo. Y bueno, es justamente porque lo llena todo con su infinitud que surge la gran pregunta. Es decir, si lo infinito lo llena todo, ¿cómo puede aparecer lo finito? Y acá aparece otro concepto en hebreo que es el Tzimtzum, que es el acto de contracción, ese acto de retiro que produce el vacío, ¿sí? Y que de alguna forma permite que todo se cree. De hecho, este es uno de los conceptos más profundos, uno de los conceptos más profundos de la Cábala, ¿no? El Tzimtzum. Eh, es decir, la creación implica un acto de ocultamiento. Sí, es esto el Tzimtzum, un acto de ocultamiento, de retracción de la divinidad, es decir, una contracción de la luz infinita que deja espacio para la existencia de la finitud, de las cosas finitas. Es decir, que si el Ein Sof lo llena todo con su luz infinita, para que algo distinto pueda existir, para que surja la pluralidad, Dios debe retirarse parcialmente, por lo menos, de sí mismo, generando un vacío, y ese vacío no es una ausencia absoluta de Dios, sino una forma de presencia oculta que permite que surja la pluralidad, que surja la alteridad, que surja la diferencia. Y en este sentido es importante que entendamos esto. Este retiro de Dios no va a implicar que pierda su infinitud. Esto es uno de los grandes temas cuando yo lo empecé a estudiar que me parecieron como contradictorios en un comienzo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Él se retira, para que haya un retiro, se tiene que provocar un límite. Entonces, lo que antes era ilimitado, ahora tiene límite. Entonces, el Ein Sof, es decir, este retiro, el Tzimtzum, este retiro, no implica pérdida de infinitud, sino que la oculta para que lo finito pueda existir como otro, pueda existir como distinto.
Es decir, es un acto de generosidad cósmica. Para que algo limitado pueda ser, lo ilimitado debe, de alguna forma, abrir espacio. ¿Mm? Punto 3: el vacío que desea ser llenado. ¿Por qué? Porque este espacio creado por el Simsum no es un vacío absoluto, sí, de presencia divina, sino un vacío que desea ser llenado nuevamente por la luz del Ein Sof, pero no completamente, porque si se llenara totalmente, lo finito desaparecería en la infinitud. Bueno, justamente este vacío es el lugar donde el mundo se sostiene, donde el ser puede aparecer, donde la pluralidad puede existir, pero siempre en tensión con el Ein Sof que lo circunda y lo penetra. Bueno, en este sentido, el vacío creado por el Simsum básicamente es un acto de misericordia. Un espacio, esto ya lo van a decir, lo dice el texto de Sabam, ¿sí? Es un espacio donde lo finito puede surgir, pero que conserva las chispas de la luz infinita que quedó dentro de ese vacío. En otras palabras, lo que ocurre es que el mundo es posible porque lo infinito básicamente se termina contrayendo y a la vez deja en ese vacío fragmentos de su propia luz y de esa forma se va a asegurar que la pluralidad nunca se desligue completamente de la unidad que lo sostiene. Por ende, lo creado, y este es el cuarto punto, lo creado y finito va a ser portador de infinitud. Es decir, todo lo creado es finito en su forma. Es finito en su duración, es finito en su espacio, pero guarda en su interior chispas, ¿sí? Del Ein Sof. Estas chispas son fragmentos de la luz divina que van a quedar atrapadas en la creación y que funcionan como el sostén de lo finito y la huella de su origen infinito. ¿Mm? Y acá es donde la mística judía introduce la noción de Tikkun Olam, ¿sí? La reparación del mundo. Obviamente que tiene ciertos ribetes diferentes con la noción de diqué, si no, estas comparaciones no son exactas. Son nociones similares, conllevan intuiciones similares. Entonces, Tikkun Olam es también la reparación del mundo. ¿Qué significa esto? Que el trabajo espiritual y ético del ser humano va a consistir en liberar esas chispas y elevarlas al regreso del Ein Sof. Es decir, cada acto de justicia, cada gesto de bondad, cada palabra verdadera, cada búsqueda de belleza, es una forma de retorno, un modo de, por decirlo de alguna forma, de reconstrucción, ¿sí? O de reconciliación, mejor dicho, me gusta más, con la unidad. Y así como, por ejemplo, en Anaximandro, el retorno al apeirón restituye el equilibrio del cosmos, en la Cábala, el retorno de las chispas a la Ein Sof va a ser un restablecimiento también de la unidad que se había fragmentado en la creación. Y esto nos lleva al quinto factor, el quinto punto, que es la creación como acto de misericordia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que en la visión cabalística la creación no elimina la infinitud divina, sino que la hace presente en cada fragmento del mundo. En otras palabras, el Simsum no es un acto de violencia, tampoco es un acto de exilio de Dios, sino un acto de misericordia. ¿Sí? Un gesto amoroso, si se quiere, un gesto de amor que permite que el otro exista. Si bien no podemos saber qué es lo que impulsó, porque esto va a conllevar uno de los grandes secretos eh, del cabalismo, podemos saber para qué el Ein Sof se retrae, para qué aparece el Simsum, para qué se crean las cosas en el interior de esa retracción de vacío. Pero no sabemos a ciencia cierta, podemos tener aproximaciones, y esto va a ser uno de los grandes secretos, de las motivaciones que tuvo el Ein Sof para hacerlo. ¿Mm? Es decir, que el Ein Sof va a permanecer inmutable, pero se va a ocultar para que lo finito sea. Es decir, que la creación no es una ruptura con la unidad, sino que va a ser una expansión que de algún modo permite que haya un despliegue de la multiplicidad sin anular la unidad de fondo. Es decir, que la creación
eh, es de alguna forma una expansión de la misericordia divina o del amor divino que va a permitir que lo finito emerja. Pero es también, ojo, una invitación constante al retorno, a la unión con la fuente de todo lo que precede. ¿Mm? Y fundamentalmente un retorno desde donde todo surgió. ¿Mm? Entonces, el Ein Sof, de alguna manera, como podríamos decir también el Apeirón, es el principio ilimitado que sostiene todo lo que existe. Todo lo que existe va a subyacer tanto en la mística judía bajo el Ein Sof como el Apeirón en Anaximandro. Es decir, lo finito puede existir porque lo infinito se retira, pero ese retiro no es ausencia, sino más bien es un retiro que abre posibilidad. Es decir, el orden del mundo en la Cábala se va a sostener en una tensión constante entre la infinitud que se contrae y la finitud que desea retornar a la unidad. Así como en Anaximandro, porque Anaximandro también nos mostró que el retorno a la Peirón no es castigo, sino que es justicia cósmica. Bueno, en esto la Cábala nos va a mostrar, por otro lado, que ese retorno de la chispa a la Ein Sof no va a ser negación, va a ser plenitud, restauración, va a ser alegría. Y en ambos casos, lo sagrado no es aquello que se opone al mundo, sino aquello que lo funda, aquello que lo sostiene, aquello que lo sustenta. Pero así como lo sustenta, también lo llama el regreso. Y con esta comprensión, lo que podemos notar eh, es que lo ilimitado no es un lujo intelectual, es una forma de habitar el mundo con profundidad, de alguna manera, porque eh, implica reconocer que en cada fragmento, ¿sí?, de existencia, en cada taonta, hay una chispa de lo infinito, pero también nos invita a asumir nuestra propia vida como un puente entre esa finitud que somos y esa infinitud que de alguna forma nos sostiene. Bueno, ya empecé a mostrar algunas afinidades filosóficas entre el Apeirón y el Ein Sof, pero vamos a profundizar un poco más, porque vamos a tratar de ir paso a paso a comparar con más profundidad la noción de Apeirón en Anaximandro y de Ein Sof en la Cábala, pero no vamos a forzar estas equivalencias. Lo que vamos a hacer es tratar de descubrir cómo ambas formas son modos de pensar lo ilimitado que nos enseñan a ver el fundamento del ser, el fundamento del orden del mundo desde tradiciones distintas, pero profundamente resonantes. En principio, tenemos que aclarar que ambos, ¿sí?, son principios de lo ilimitado. Tanto Anaximandro como la Cábala van a postular un principio sin límite, un principio sin forma, un principio sin figura. En Anaximandro dijimos que es lo apeirón, que es lo ilimitado, lo que carece de peras, ¿sí? Por eso es apeirón es alfa privativa y peras, que significa límite, con lo cual significa algo que carece de límite, y por ende de forma, de inicio, de fin, porque es ilimitado. Y por ende también es aquello que precede y sostiene la pluralidad de los entes, permitiendo que surja por otro lado todo lo que hay y asegurando que retornen para restablecer el equilibrio. En la Cábala, el Ein Sof también significa sin fin, es la infinitud absoluta de Dios, anterior a toda creación, que no puede ser captada ni definida y que permanece inmutable incluso cuando se realiza el acto propio de la creación. Ambos conceptos, ambas nociones, ambas ideas nos enseñan algo fundamental para nuestra formación filosófica. ¿Y qué es? Que el fundamento de lo que existe no compite con las cosas que existen, sino que las hace posible. ¿Mm? Permite que haya cosas sin dejar de sostenerlas en cada instante. Es decir, no es un ser entre las cosas o un ser entre los seres, es lo que hace posible el ser de todo. Ya acá hay resonancias también en Parménides, también hay resonancias en Heidegger.
Muy bien. Entonces, la creación comienza a convertirse en una especie de tensión, de alguna manera, entre unidad e individuación. Es decir, que en ambos sistemas, es decir, tanto en el sistema de Anaximandro como en el sistema de la Cábala con la noción del Ein Sof, el surgimiento de lo infinito, de lo múltiple, implica de alguna manera una tensión respecto a esa unidad originaria. Y por ejemplo, en Anaximandro lo que va a ocurrir es que la pluralidad de las cosas es una injusticia, una adiquía en el sentido ontológico. ¿Esto qué implica? Que cada cosa que surge se separa del todo, se delimita, ocupa un lugar, introduce diferencia en la unidad ilimitada del apeirón. ¿Y qué es la muerte? Bueno, la muerte es el retorno, ¿sí?, a esa unidad originaria, no es un castigo, es más bien lo que podríamos denominar la reparación necesaria de esa injusticia. En otras palabras, cada cosa vuelve a la unidad de donde salió. Y de esa manera se restablece el equilibrio cósmico. ¿Qué pasa en la Cábala? Bueno, en la Cábala la creación surge a partir de lo que se denomina el Tzimtzum, es decir, el retiro de la infinitud divina que va a generar un espacio interior donde pueda hacer surgir la pluralidad. Pero ¿qué ocurre? Lo creado, en su misma separación, es fragmentaria y a la vez imperfecta, lo que no impide que porte en sí mismo la chispa de la luz divina. Ahora bien, la tarea espiritual del ser humano es liberar esas chispas, devolverlas a la unidad, realizando el tikkun olam, es decir, la reparación del mundo. En ambos casos, la pluralidad implica una separación que requiere retorno, un restablecimiento del equilibrio, no como un castigo arbitrario, sino como una justicia cósmica, una justicia estructural que va a ser la noción de diké en griego, pero va a ser en el tikkun olam en la noción cabalística. Pero también tenemos que el orden del mundo se estructura como una legalidad inmanente. Por ejemplo, en Anaximandro el cosmos se va a ordenar no por la intervención de un dios con voluntad, sino por una necesidad, katatogreón, ¿sí?, en griego, que va a regular el aparecer y el desaparecer de las cosas. Y en este sentido, la diké ya no va a ser un decreto exterior instaurado por un Zeus que impone la justicia o que delimita la justicia o que imparte justicia, sino que va a ser la estructura misma del ser, asegurando que cada cosa retorne a su origen en el momento justo, manteniendo de esa forma todo el equilibrio. O, si quieren, el equilibrio del todo. ¿Qué va a pasar en la Cábala? Bueno, en la Cábala el orden del mundo se va a sostener a través de las sefirot, las emanaciones de la luz divina de la Ein Sof, que van a estructurar la creación en niveles de medida y de proporción. La creación, esto implica que no habría un abandono de lo divino, sino que sería su organización en un orden que va a permitir que la multiplicidad exista sin romper la unidad. En ambos sistemas, tanto en Anaximandro como en la Cábala, el orden no va a ser el producto de un capricho ni de una voluntad arbitraria, pero tampoco va a ser producto de un mandato, sino que va a ser más bien una cuestión estructural, una legalidad inmanente, podríamos decir. En otras palabras, lo que pasa es que el orden no se va a imponer desde afuera, sino que va a ser el modo en que el ser se regula desde adentro. ¿Qué va a pasar con la noción de lo ilimitado? Porque quizás el punto 4 de toda esta serie sería que lo ilimitado es como una especie de presencia oculta en lo infinito. ¿Sí? Lo ilimitado es una presencia oculta, una presencia oculta en lo finito.
Lo ilimitado como presencia oculta en lo finito. Y acá lo que vamos a encontrar es una de las afinidades más profundas entre ambos pensamientos. Es decir, en Anaximandro, el apeirón no va a desaparecer cuando surgen las cosas. Va a ser el fondo del cual surgen y al cual todo retorna. Y mientras existen, lo hacen sostenidas por ese fondo que subyace a lo real, aunque no sean idénticas a él. En la Cábala, el Ein Sof se oculta a través del Tzimtzum, pero no deja de estar presente en cada fragmento de la creación. ¿A través de qué? Bueno, a través de las chispas divinas, de luz divina que van a permanecer en ella. Ambos, de alguna forma, nos transmiten que lo infinito no está afuera, no está afuera del mundo, está en el mundo como sostén, como un sostén que aunque está siendo velado de alguna forma, oculto o callado, pero está. ¿Por qué? Porque lo ilimitado, el apeirón en el caso de Anaximandro o el Ein Sof en el caso de la Cábala, está en cada fragmento de lo limitado. Y en ese estar en cada fragmento está a la vez esperando ser reconocido y en última instancia reintegrado a la unidad. Cuando nosotros comparamos la noción de apeirón en Anaximandro y el Ein Sof en la Cábala, lo que vemos es que ambos sistemas de alguna forma piensan lo ilimitado como el principio que funda, como el principio que sostiene todo lo que es, que la pluralidad de alguna forma implica una ruptura que requiere reparación, que de alguna manera el orden del mundo es legalidad inmanente y no imposición eterna, y que lo infinito se oculta en lo finito sin desaparecer de él. Ambos sistemas nos muestran que el retorno a la unidad no es negación, es plenitud, que el límite no es el fin de lo ilimitado, sino más bien su condición para la manifestación, que de alguna forma la justicia cósmica no sería un castigo, sino que podríamos definirlo como un restablecimiento del equilibrio, con esto de que todo retorna, ¿no? En ambos sistemas, tanto Anaximandro como en la Cábala, vamos a ver esto de que de este gran infinito emergen cosas, que al emerger cosas e individualizarse, ambas caen en una especie de separatividad. Y en esa separatividad para Anaximandro va a ser adiquía, y para para la Cábala va a ser separación del Ein Sof, particularidades. Y en esas particularidades va a haber una semilla interior del Ein Sof, de la misma forma que el apeirón va a ser el sustrato de todo lo real. Bueno, ¿vemos las similitudes? La pregunta es ahora, en función de todo esto, y en ambos casos, porque en ambos casos lo que encontramos es que lo sagrado no se opone al mundo, lo funda, lo sostiene, y a la vez los llama de regreso. Esta cuestión de que, como dice el texto de Anaximandro, ¿no? Dice, a partir de donde las cosas tienen su origen, hacia allí regresan también por necesidad, pues pagan unas a otras la culpa y la reparación de la injusticia de acuerdo con el ordenamiento del tiempo. Esto es clave para poder comprender ambas, ambas nociones, tanto la cabalística de Ein Sof como la noción de apeirón. Ahora, la pregunta es, ¿qué implica estas nociones en términos ético-políticos? Bueno, pensar que lo ilimitado, apeirón o Ein Sof, es el fundamento que sostiene todo lo que es y que la pluralidad implica una injusticia ontológica reparada por un retorno a la unidad, no es una abstracción lejana, sino que tiene implicancias éticas y políticas muy concretas. En primer término, podremos hablar de la ética de la limitación y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque si existir como ser finito es, en términos de Anaximandro, una separación que introduce desigualdad, entonces la existencia misma nos coloca en un lugar de responsabilidad. Primero porque nuestra vida no es en un absoluto cerrado sobre sí mismo.
Y en segundo término, porque somos fragmentos sostenidos por lo ilimitado y nuestra forma de existir debe tender a restituir, perdón, el equilibrio que nuestra individualidad rompe. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar buscando la restitución de este equilibrio. O, si queremos, en términos éticos, esto de alguna forma es como que nos llama a practicar la moderación, a practicar la justicia, a practicar el cuidado del otro y del mundo como formas de honrar esa unidad que nos sostiene. Porque si nosotros somos parte, somos emanaciones, como dice la Cábala, emanaciones del Ein Sof. Pero claro, nosotros no solamente, todas las cosas que son, y acá combinando palabras de Anaximandro, taonta, todas las cosas emergen de lo infinito. Entonces, el mundo es una emanación del Ein Sof, es una experiencia fragmentaria en el mundo de Bet, diría la Cábala, pero al mismo tiempo conservamos cierta semilla de esa infinitud en nosotros mismos. Entonces, de alguna forma, la justicia y el cuidado del otro y el cuidado del mundo son maneras de honrar esa chispa que cada uno de nosotros conserva del Ein Sof, o de la infinitud, o del Apeirón en Anaximandro. En segundo término, tiene que ver con esto de el retorno como reparación y no como castigo. Porque ya dijimos que en ambos casos el retorno no es castigo, sino restauración del equilibrio. Entonces, la justicia no puede concebirse como una venganza o represión pura, sino como restauración de lo que fue roto. Y políticamente esto implica que las estructuras de justicia deberían orientarse a la reparación y no a la mera punición. Reparar, no punir. Esa es una forma de alinearnos con la noción de lo infinito y alinearnos también con la noción de Ein Sof. Ya no buscamos que la justicia sea punitiva, sino que sea reparativa. Pero por otro lado, éticamente nos llama a comprender que toda acción repara, que toda acción reconcilia, que toda acción sana, y de alguna forma es un acto de retorno al orden del ser. Un tercer punto tiene que ver con la interdependencia y el bien común. ¿Por qué? Porque en la Cábala cada uno de los fragmentos de la creación contiene chispas de lo infinito que esperan ser elevadas. En Anaximandro, por otro lado, cada ser retorna al Apeirón como reparación. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que no hay autonomía absoluta. Lo que hacemos afecta el equilibrio del todo. Y eso implica que nuestra libertad está en relación con la responsabilidad hacia el otro y hacia el mundo. Y que por otro lado, el bien común no es simple ideal externo, es una exigencia ontológica inscrita en nuestra propia condición de seres limitados, sostenidos por ese trasfondo subyacente de lo ilimitado. Llámalo Apeirón, llámalo Ein Sof, es lo mismo. En cuarto punto, hay una justicia estructural frente a la justicia punitiva. La Diké de Anaximandro y el Tikkun Olam de la Cábala son formas de justicia estructural. No se trata de imponer orden desde afuera, sino de restablecer el orden que el propio ser reclama. Y esto en términos políticos y sociales nos llama a construir sistemas que respeten el orden natural del mundo, que busquen armonizar la pluralidad con la unidad, que promuevan la equidad como forma de equilibrio y no como imposición arbitraria. Y esto indiscutiblemente nos lleva al quinto punto, que tiene que ver con esta idea de que lo político debe verse como espacio de retorno y cuidado.
Si lo ilimitado funde y sostiene lo limitado, nuestra estructura política, es decir, todas las estructuras políticas y todas las estructuras sociales deberían imitar esa estructura. ¿Qué implica esto? Sostener sin asfixiar, proteger sin anular, regular sin violentar, que es básicamente lo que hace la Peirón, que sostiene sin asfixiar, protege sin anular, regula sin violentar. Esto además facilitaría que la autoridad política en esta perspectiva tendría que convertirse o concebirse, más que convertirse, en un arjé, en el sentido griego más profundo, y no como denominación, sino como principio que da estabilidad y sentido. La noción de arjé, que va a ser un término técnico que va a utilizar Anaximandro por primera vez, ¿sí? Porque va a llamar arjé a la Peirón, pero por otro lado es la primera vez que quizás se utiliza el término arjé como término técnico. Ya existía en Homero y en Hesíodo el término arjé, pero, pero claro, no está siendo utilizado como término técnico, como término de principio y fundamento. Bueno, si nosotros empezamos a concebir la autoridad política desde esta perspectiva, es decir, como arjé en el sentido griego que recién mencionábamos, como principio y fundamento, no se va a ver como dominación, sino como un principio de estabilidad de sentido. Por eso diríamos que lo político se empieza a convertir en el espacio donde se reparan las fracturas de la pluralidad, donde se busca el bien común como restitución del equilibrio roto por los excesos de poderes, la injusticia y la desigualdad. Sintéticamente hablando, entonces, ética va a implicar vivir con responsabilidad, con moderación y cuidado, sabiendo que nuestra existencia es posible gracias a un fondo ilimitado que nos sostiene. Llamémosle a Peirón o llamémosle Ein Sof. En términos políticos, la política va a implicar construir sistemas que busquen el equilibrio, que busquen la justicia, una justicia que sea reparadora, que haya equidad estructural, reconociendo que el bien común no es opcional, sino un imperativo ontológico. Tercero, que la noción de justicia implicará comprender que toda justicia auténtica, de alguna forma, es restauración de la unidad fragmentaria y no una imposición externa ni venganza. Y por último, cuidado del mundo. Actuar como cuidadores de las chispas del infinito que habitan cada fragmento de la realidad, asumiendo que nuestra acción contribuye al retorno y la restauración. Bueno, espero que este cruce les haya gustado. Recuerden seguirme en el canal, activar la campanita, suscribirse al canal también para próximas actividades que realicemos, para próximas clases que vayamos haciendo. Así que ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes y no te olvides de dejar tu comentario y tu like para que el algoritmo, la tiranía del algoritmo, pueda compartir este video con otras personas que le interesen. Hasta la próxima.